Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y como ve, a mi espalda tengo el Senado. Por lo cual estamos en esta recta final de estas elecciones generales, de esta fiesta, porque para mí es una fiesta ejercer ese derecho al voto libremente con esa participación. Y lo vuelvo y lo recargo, es importante acudir y votar y tomar esas decisiones, porque somos los que podemos con nuestros pensamientos, nuestra ideología y ese concepto que podemos tener de cambiar, mantener o buscar un bienestar, que es el bienestar nuestro a través de esos representantes que van a estar tanto en el Congreso como en el Senado. Y en este caso, en esta segunda parte nos acompaña la candidata al Senado por Gran Canaria, por el Partido Socialista Obrero Español, doña Marta Saavedra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Paco. Oye, Saavedra. Sí, Saavedra. Partido Socialista, don Jerónimo Saavedra. No lo puedo negar, efectivamente, directamente vinculada, sobrina de Jerónimo Saavedra, sí, un orgullo, un referente. Y bueno, imposible aspirar a igualarlo ni tan siquiera un poquito, pero bueno, la vocación política yo creo que me viene ya de familia, obviamente. ¿Es consciente usted de la sociedad canaria a don Jerónimo Saavedra? ¿Le tiene tanto cariño por cómo ha trabajado en su trayectoria política defendiendo Canarias? Sobre todo siendo ministro, nunca se olvidó de Canarias y ha sido una persona de muchos diálogos, de mucho consenso, que ha creado, fíjate, nunca crispación entre, podemos decir, la derecha, la izquierda, el nacionalismo. Al contrario, ha sido un hombre de mucho consenso en la política, que lo necesitamos en esta sociedad. Necesitamos ese diálogo y ese consenso y menos crispación. Así es, efectivamente. Yo creo que la escuela Saavedra, digamos, es para mí un orgullo y intento aferrarme a esos valores profundamente humanistas y democráticos y a una manera de concebir la política desde el diálogo y el respeto por las ideas, cualesquiera que sean, siempre y cuando vayan en favor de las personas, ¿no? Y yo creo que Jerónimo por eso lo quiere todo el mundo. Tiene amigos en todos los partidos políticos y además es un gran embajador de Canarias, como bien dices, en el resto del mundo, no solo en España. Por tanto, yo creo que su figura en el panorama político de Canarias ha marcado la historia de nuestros últimos años, ¿no? Fue el primer presidente, la primera autonomía. Jerónimo hizo 40 años ahora que tomó posesión como primer presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y para mí ha sido un orgullo cuando he sido directora general, que es el cargo que ostenté en el Gobierno de Canarias en esta legislatura, presidida por Ángel Víctor Torres, pues ha sido pues con gran emoción, la verdad, y siempre tomándolo como un referente, ¿no? Marta, ¿le damos importancia o qué concepto, y es importante tener en el Senado una representación de una senadora por Gran Canaria que esté en el Congreso, en este caso en el Senado español? Sí, una senadora en el sentido de mujer, ¿te refieres? No, en el sentido de una representación por supuesto, da igual que reciba un respaldo de los votantes de una isla, en el cual, para que se haga una voz y que diga, oiga, yo soy de Gran Canaria y vamos a tomar esas medidas, vamos a leer las leyes que se aprueben, todo el que esté alguien que represente, es que a veces no lo palpamos, ¿no? La importancia que es de tener esa representación. La relevancia es tal que cuando nuestros votantes vayan el domingo a las urnas, estarán eligiendo directamente a las personas. Estarán optando, obviamente, por un proyecto, por un programa político, por unas siglas. Pero cuando elegimos a nuestros representantes al Senado, estamos eligiendo a los políticos, a las políticas que nos van a representar a los Gran Canarios. Es decir, a toda la isla de Gran Canaria. La representación de la Cámara Alta es la representación territorial. Esto es muy importante. Se habla poco del Senado. Yo en esta campaña, como es la primera vez que opto a ser senadora, estoy hablando mucho en mis canales, en mis redes, y explico mucho lo que es el Senado. Y hago mucho hincapié en cómo se vota,
porque aquí la gente tiene que saber que, salvo que traiga el voto de casa ya marcado porque elija un partido político u otro, en el caso de que escoja la papeleta, tendrá que hacer un pronunciamiento, y para mí es un orgullo que depositen la confianza con una cruz en los nombres de Marta Saavedra y de Ramón Morales, que es mi compañero por el Partido Socialista. Fíjate, a mí la verdad, la papeleta del Senado, oiga, que podemos decir, esas listas abiertas, ¿no? Son listas abiertas. Así de claro. Sí, sí. Y usted lo acaba de decir, con esa cruz que podemos poner. Efectivamente. Sí, sí. Y a la gente le gusta mucho votar al Senado, aunque parezca mentira. Hay mucho también ha habido mucho escepticismo y mucha crítica, que podríamos hablar, pero sí. Porque se asimila mucho, yo le digo, ¿a qué se asimila mucho? A las elecciones municipales, donde se votan muchas veces más a la persona que a las propias siglas o a la ideología política. Es correcto, así es. Y yo por eso, cuando hago campaña estos días, me gusta mucho dirigirme directamente a la ciudadanía, mirarles a los ojos y darme a conocer. Y muchas personas me dicen, pues mira, yo de entrada no suelo votar a tu partido, pero me lo voy a pensar, porque el discurso que me das y el hecho de que te pueda votar a ti ya es un aliciente. Me lo voy a pensar y a lo mejor te voto. Y para mí me voy muy contenta con eso. Oye, esto que hablamos de la disciplina de partido, cuando decimos, y es lo que muchas veces se pronuncia, ¿no? El que, hombre, es que votar al Partido Socialista o al Partido Popular, cuando llegan a Madrid no defienden al territorio, no defiende a la isla, no defiende lo que podemos decir, esas políticas, sino al contrario, se deben a una disciplina de partido y allí van a votar lo que le manda el partido. Bueno, es que mi principal objetivo es poder defender, como bien dices, Paco, o poder dar a conocer la realidad de Gran Canaria, en este caso, al partido o al grupo político en el Senado, fundamentalmente, para que cualquier línea que vayamos a seguir, legislativa, cualquier proyecto que tengamos, encaje con la realidad y con los intereses de Gran Canaria. Quien me conoce sabe que tengo carácter y que tengo mucha determinación. Yo soy una persona muy dialogante y me gusta mucho también discutir en positivo. Y cualquier cosa que yo pueda ver que a lo mejor no coincide o desentona con los intereses de la ciudadanía a la que represento, lo diré en voz alta. Pero soy una mujer de partido, sí, soy una mujer de partido y llevo con mucho orgullo las siglas del Partido Socialista, porque creo que es el partido que ha transformado a este país, que venía de muchos años de oscuridad, de falta de libertades y sobre todo de desigualdad social. Y nosotros hemos sido los que hemos implementado desde la España de Felipe González hasta hoy el estado del bienestar, la posibilidad de que cualquier persona, cualquiera que sea su estatus, la situación social en la que haya nacido, pueda acceder a los mismos derechos que otra que haya tenido otra suerte naciendo en una familia más privilegiada. Por eso soy socialista, porque me considero una persona solidaria. Me he ido un poco del tema, pero esto venía por el interés que tengo yo de efectivamente hacer valer lo que supone Gran Canaria y que conozcan allí cuál es nuestra realidad. Estoy segura de que conmigo no van a tener los ciudadanos y las ciudadanas ninguna duda. Es que eso es lo que no palpamos, ¿no? El propio ciudadano dice, bueno, cuando llegan a Madrid pues se olvidan de... Se dicen tantas cosas y bueno, hay ejemplos que a lo mejor no son dignos de destacar, pero como en todos los sitios, en todas las profesiones, ¿verdad? Yo la verdad que creo que soy una persona que me dedico mucho a mi tarea y con mucho respeto en este caso al cargo público. Vengo haciéndolo 4 años en el Gobierno de Canarias y he trabajado incesantemente. De hecho he publicado, al irme ahora del Gobierno de Canarias, he presentado un informe de rendición de cuentas de mi trabajo y lo tengo subido en mis perfiles también por si la gente lo quiere conocer. Todo lo que ha hecho Marta Saavedra, directora general en la Consejería de Administración. Eso no es usual, ¿eh? Pues yo sí lo he hecho y bueno, lo he dado a conocer porque he sido la directora de Transparencia y también de Participación Ciudadana. Y he disfrutado mucho estos 4 años trabajando por abrir las instituciones a la ciudadanía, por acercarlas. La gente tiene que saber que las instituciones no son esos edificios estáticos, sólidos, cerrados, en donde
las cosas se cocinan de puertas para adentro. Vivimos nuevas realidades y sobre todo vivimos momentos complicados, con grandes amenazas, con partidos de ideologías muy cerradas, con ideas muy restrictivas que dejan afuera a muchas personas. Y eso también es muy importante para mí. Es algo que yo vengo defendiendo durante toda la campaña. ¿Y de eso qué le preocupa? ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, me preocupa el discurso de la manipulación y la mentira. Es fundamentalmente el tema estrella en esta campaña. Y lo digo por el debate del otro día, del presidente del gobierno frente al líder de la oposición, que no vamos a negar, que estuvo en una posición de superioridad, hizo un papel destacable. Pero es cierto que cuando tú quieres venir a debatir, como si yo ahora estuviera aquí sentada contigo, Paco, y tú solamente estuvieses afirmando cosas sobre mi gestión que fueran inciertas, yo tendría que salir a defenderme todo el rato. Por tanto, no tendría espacio para proponer, para explicar a la ciudadanía cuáles son mis proyectos o los logros obtenidos, cómo hemos avanzado en esa España de progreso que queremos prorrogar después del 23 de julio. Por tanto, España ha entrado en una dinámica desde la derecha y la ultraderecha, en donde lo que se pretende es sacar a toda costa del poder al gobierno socialista que hizo coalición con Podemos. Y esto lo han venido haciendo durante 4 años y, lo que es más grave, lo han hecho haciendo uso del derecho de representatividad que les otorgó la ciudadanía, es decir, las cámaras, el escaño. Yo podría entender hasta cierto punto que la política, cuando la trasladas a otros espacios, a programas de televisión, a espacios de debate a los que puedan asistir los candidatos, ellos hagan uso de sus artimañas y puedan argumentar como quieran. Pero hemos visto un espectáculo lamentable de oposición destructiva en estos 4 años y eso ha calado. Hay que respetar a las instituciones y, sobre todo, hay que respetar a la ciudadanía. Hay que hacer oposición constructiva. Nosotros hemos vivido la pandemia estando en el gobierno y hemos sido responsables, y era una situación que no se había dado nunca en la vida. Tomamos medidas muy drásticas para no dejar a la gente atrás. Podríamos haber tomado otras, pero optamos por salvar a las personas, por facilitar que los trabajadores, estando en casa, no se quedaran sin su trabajo. Prohibimos por Real Decreto, a través de los ERTE, que no se despidiera a los trabajadores. Prorrogamos los ERTE no sé ni cuántas veces, ya no lo recuerdo, y hubo partidos políticos que nos votaron en contra de esa medida, cuando la salud estaba en riesgo. Sí. Por tanto, ese tipo de oposición en donde todo es no, porque además me atrevo a decir que no eres un gobierno legítimo. Nosotros hemos soportado desde el gobierno de España acusaciones gravísimas. Se nos ha acusado de gobierno ilegítimo. ¿Qué significa esto? Que no dan validez a la soberanía popular, a lo que dijeron las personas en las urnas. ¿Y qué dijeron las personas? Pues las personas dijeron que mayoritariamente votaban al Partido Socialista, pero que también una importante parte de la población española votaba a Podemos. Por tanto, si en la suma de PSOE y Podemos, consiguiendo los apoyos de una pluralidad de fuerzas, de partidos políticos que también entraron con intereses territoriales, la mayoría, partidos pequeños, partidos no tan pequeños, como puede ser el PNV, como puede ser Compromís, que iba, creo, unido con toda la confluencia, ¿no?, de Podemos, votan a favor de que ese gobierno de izquierdas progresista sea el que gobierna España 4 años. Pero es que además, si además hemos sacado adelante durante 4 años los presupuestos generales del Estado, con esa mayoría, porque la mayoría en democracia es tener 50+1 en la Cámara. Con eso se han ido aprobando los presupuestos, con muchas horas y mucho tiempo dedicado a la negociación con los partidos. ¿Por qué dicen que es un gobierno ilegítimo si están representando al 51% de la población? Entonces, cuando en una democracia en pleno siglo XXI, después de 40 años, tenemos que vivir con esa crispación constante, en donde partidos como Vox se dedican a insultar desde el escaño a un sinfín de ciudadanía, porque cuando hablamos de colectivos como los colectivos LGTB, cuando hablamos de las mujeres víctimas de la violencia machista, cuando hablamos de ciudadanía migrante, que tienen nacionalidad española muchos y cotizan a la Seguridad Social y aportan, y además son necesarios porque nuestro país tiene un grave problema de natalidad. Esa migración regulada, cuando todos los ponen en el mismo saco y deciden que esas personas son menos españolas que nosotros,
sean las razones por las que sean, y ellos se atribuyen esa categoría de español de primera clase, entonces cuando entramos en esa dinámica llegamos a lo que estamos hoy, y es a tener que estar desmintiendo una campaña mentiras. Pero bueno, esto ya lo hemos visto, se llama populismo, y viene pasando en todo el mundo, y se llama extrema derecha, y es muy peligrosa. Y ya tuvimos una guerra muy grave en Europa hace 80 años. La gente tiene que pensar que cuando hablamos de estas cosas no estamos jugando, estamos jugándonos la democracia, estamos jugándonos el respeto por los derechos de una diversidad de gente. Por ejemplo, les molesta también que exista ciertos partidos políticos independentistas. En España está prohibido, la Constitución no reconoce el derecho a la autodeterminación de ningún pueblo. Por tanto, estamos cumpliendo con la Constitución. En los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, el estado de crispación que había en Cataluña lo veíamos todos los días en los telediarios. ¿Dónde han quedado esas batallas campales en las calles? Ese odio, ese incendiar contenedores. ¿Dónde han quedado esas banderas, esa proliferación de banderas independentistas catalanas, esa proliferación de banderas en Madrid, sobre todo españolas? Hemos vuelto a un clima de tranquilidad, la economía funciona, estamos creando empleo. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar, que tenemos una democracia sana y fuerte y que tenemos que abogar por partidos que promueven ese consenso. Todo pasa por una estabilidad, y la estabilidad se traslada a poder tener fuerza en Europa. También, todo pasa por Europa. Gracias a los fondos europeos hemos recibido unas partidas de dinero que nos van a permitir un impulso y un desarrollo en una generación de nuevos modelos de economía, de industria, porque dentro de la debilidad que puede suponer el haber tenido esta crisis, tenemos que aprovechar la parte positiva de ese asunto. Los fondos europeos nos ayudan a invertir en cosas que sabíamos que teníamos que hacer, hacia la sostenibilidad, hacia un mundo mucho mejor, mucho más equitativo y mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, nuestra estrategia digital que hemos desplegado en esta legislatura. España es un país moderno, es un país que está siendo ya referente y está avanzando hacia un modelo de nuevas tecnologías, de digitalización, apuesta por la inteligencia artificial, genera nuevos empleos, nuevos modelos, nuevas estructuras y industrias estratégicas que están generando nuevas oportunidades para el emprendimiento, para el trabajo. Queremos echar por tierra el próximo domingo todo esto porque realmente, si ves los programas de partidos de derechas como los que yo he estado mirando, abogan por una España que quiere volver al conservadurismo de un Estado centralista. Por ejemplo, Vox es contrario a las autonomías. ¿Qué opinarán toda esa cantidad de personas que trabajan en la administración pública? Los empleados y empleadas públicas de Canarias, por ejemplo, y de España. Pero no solamente ellos, sino todas sus familias a las que les afectaría esa medida, porque si destruyes el Estado de autonomías ya me contarás. ¿Qué hacemos con todos esos funcionarios? ¿Cómo los vas a gestionar? Bueno, voy a decir más que funcionarios, empleados públicos, pero es que además también eso repercute en la economía de cercanía y de proximidad, porque todas las empresas que proveen también a la administración pública se verían afectadas. Hablamos de cosas más serias. El problema es ese, que no hablamos, que vamos a debates, los políticos, en donde empiezan a sacar temas banales, por ejemplo, el Itumás, por ejemplo, el Falcon, por ejemplo, pues no sé, qué cosas más se me ocurren. Yo no vengo aquí a hablar de un señor con un narcotraficante, a mí eso me da igual. Pregúntame por programa, por propuestas, por una España de avance. Yo te contesto. Esa es la campaña que hacemos los socialistas. Y eso lo echamos en falta en ese debate, ¿eh? Eso lo echa en falta la ciudadanía nos lo dice en la calle, y me da mucha pena cuando dicen que todos los políticos somos iguales, porque no es verdad. Hemos tenido, por supuesto, garbanzos negros, todos los partidos. Como cualquier profesión. Pero nosotros creo que nos hemos caracterizado por trabajar muy duro, por avanzar en integridad, en la gestión de la política pública y en acabar y combatir la corrupción interna. El Partido Socialista es un partido de democracia interna,
venimos de un proceso de primarias que nos ha puesto a los candidatos en las listas. Hemos sido votados por la militancia. Tuvimos un proceso en donde optábamos y yo he sido elegida gracias a que he recibido un número de apoyos importantes y de votos. ¿Cuántos partidos pueden decir eso? Si no somos capaces de predicar con el ejemplo dentro de nuestra casa, ¿cómo vamos a llevar el mensaje? Si somos políticos que no decimos la verdad, ¿cómo vamos a presidir un gobierno? La gente tiene que pensar esto también. La ética es muy importante. Pero fíjate por dónde, que en ese proceso, ¿cómo se siente usted respaldada cuando viene respaldada de la base? Es una responsabilidad, ¿eh? Es mucha responsabilidad. ¿Qué sería del Partido Socialista sin la militancia de las bases? Estos días está movilizándose como nunca, porque está enfadada. La militancia socialista está triste y enfadada. No es justo. No es justo que en la legislatura, con todos los ataques que te decía antes, donde se nos habla de ilegitimidad cuando es mentira, somos un gobierno legítimo, con todo lo que hemos tenido que hacer para gobernar con un partido, que es una fórmula que no se había dado nunca, la coalición, hemos dado un paso hacia la modernidad democrática. En otros países, en el Consejo de Ministros, se sientan todo tipo de partidos y no pasa nada, se llega a acuerdos. Venga, vamos a apostar, aunque seamos de conservadores, yo te voy a permitir una ley de aborto porque entiendo que es un derecho al que debe existir para la persona que quiera acogerse. Nadie va a obligar a nadie a abortar, nadie va a obligar a nadie a acogerse a la eutanasia si no quiere, pero tiene que estar ese derecho garantizado. Bueno, pues esos acuerdos se discuten en la mesa y a cambio tú vas a tener una serie de políticas en las que y se cede aquí y se cede allá, porque al final la política es eso, negociar por el interés común, sin pasar una serie de líneas rojas. Por tanto, te decía que la militancia está triste y enfadada y ha salido a la calle a pedir el voto en tropel. El voto a las mujeres, que estamos amenazadas en nuestros derechos por partidos como Vox, que niegan la violencia machista y que por tanto va en contra de esos derechos adquiridos después de tantos años de igualdad, y dice que no hablemos de feminismo, que no hablemos de igualdad. Señor, de feminismo y de igualdad tenemos que hablar no solo las mujeres, sino también los hombres. Quiero más hombres feministas caminando a mi lado. Pero es triste que te tenga que sacar en la ley, y la verdad es que yo no lo entiendo, y cada vez, como hombre, y cada vez lo entiendo menos, cuando estamos avanzando en una sociedad, que no somos la generación del 60 o del 50, ni del 40. Es que yo no entiendo por qué existe hoy por hoy, cuando tenemos las tecnologías más al alcance, todavía esa violencia machista. Sí. No lo entiendo. Cuando hay asesinos, porque no tiene otro nombre. Hay un contexto también sociológico que podríamos analizar y del que no soy experta, pero es cierto que la sociedad que vivimos es una sociedad tremendamente materialista, tremendamente individualista y por tanto cosifica todo aquello que entiende que debe ser de su propiedad. Y esto ha venido pasando en el pasado desde un punto de vista del machismo estructural que existía por la tradición, digamos, de la cultura heredada, pero también en los nuevos modelos de relaciones que tienen ahora las personas en el mundo digital, las redes sociales, se agudiza. Estábamos hablando ahora, recientemente vengo de una conversación con colectivos de jóvenes y decían que el principal problema que ellos perciben, jóvenes progresistas, es que la juventud ha caído en las redes de grupos de influencia que trabajan desde estas redes sociales, que les dicen que para ser feliz, y para ser feliz tienes que tener éxito. Eso es lo primero. Entonces, para tener éxito tienes que tener dinero. Y además, el prototipo de hombre heterosexual, machito, que va al gimnasio, que tiene un cochazo, que tiene una novia que suspira por él, ese prototipo está entre la juventud instalado y es un prototipo tremendamente machista. Pero afortunadamente existen jóvenes que no son así, que están trabajando desde el plano de igualdad, relacionarse entre ellos, que respetan la convivencia en la pareja. Es decir, yo creo que todo depende también de los valores que tú aprendas en casa y tenemos que seguir haciendo un trabajo arduo
para acabar con la lacra de la violencia machista, pero la realidad es que existen muchos hombres que todavía consideran que tienen que controlar a sus parejas porque son de su propiedad. Y esto es un machismo, como dice Zapatero, atávico, heredado de la caverna, directamente troglodita. Tenemos que avanzar, por favor. Tenemos que avanzar y tenemos que apostar porque nuestros políticos en las instituciones se esfuercen en dotar de recursos a la protección de estas víctimas y sus hijos, y también, por supuesto, a hacer cierta pedagogía, que no adoctrinamiento, para que los niños y las niñas crezcan en igualdad. Efectivamente, pero que fíjate, es que la verdad que cuando oigo a una niña que se sienta orgullosa porque su novio la tiene controlada, qué triste, ¿no? Estamos fallando como sociedad, tenemos que fomentar la cultura de la igualdad ya desde el aula, pero el problema está en las casas. Igual que también con el tema del populismo del que te hablaba, cuando calan estos mensajes, ¿no?, de hay que ser más español que nada, y ¿qué significa esto de ser más español que nada? No, yo es que soy español, yo es que veo amenazada mi españolidad, o como se diga, mi patriotismo. Vamos a ver, todo esto es un caldo de cultivo que al final lo único que hace es que tú te cierres a la realidad de que vivimos en un mundo global. Sales a la calle y lo ves. La sociedad española es diversa y también es tolerante. Yo creo que en general no es tanto, lo decía en una entrevista, esa crispación no la vivo en la calle. Hay episodios de violencia todos los días y se alientan desde los medios de comunicación fundamentalmente. El racismo, bueno, hay muchas fobias de los que los jóvenes ahora las están etiquetando y clasificando todas, ¿no? Pero es cierto que ya está bien, porque una sociedad violenta es una sociedad destinada al fracaso. Tenemos que avanzar hacia una sociedad pacífica y de convivencia democrática en donde podamos hablar como estamos hablando tú y yo ahora, escuchándonos y de manera serena. Qué importante. Hay que fomentar el debate en el aula, por ejemplo. Es cierto. Doña Marta, permíteme, el 016 es el teléfono donde hay un equipo humano que lo va a atender. Aquella mujer que se sienta en estos momentos en esa situación de peligro, así de claro, no esperen ni un segundo más. 016. Llaman al 016, que hay un equipo humano que la va a atender, que la va a ayudar. No tengan miedo en marcar el 016 y ponerse en manos de estos profesionales que están ahí para ayudarles. Eso sí, esa llamada no va a estar reflejada en la factura, pero sí en el teléfono. A la hora de hacer esa llamada, la borramos. Llamen al 016. No lo piensen ni un segundo más. Ni un segundo, porque un segundo puede ser tarde al tomar esa decisión. Qué mensaje tan necesario, que te agradezco. Y estaba pensando mientras dabas la información de interés público en que estos recursos, este sistema que se ha establecido gracias a la ley aprobada por los impulsada por los socialistas con Zapatero en la primera década de este siglo, que es la ley contra la violencia de género, todos esos recursos que se recogen por ley, que se tienen que dotar, toda esa infraestructura en donde las fuerzas de seguridad también colaboran y el papel que hace la Policía Nacional es fundamental, con expertos formados en el tratamiento de la atención a las víctimas, con el Ministerio de Justicia aportando también una infraestructura, una red de apoyo, etcétera. Todo esto desaparecerá si votamos partidos como Vox, pero además si votamos partidos como el PP, porque el PP ahora mismo está abrazando esas teorías de poner en duda. Habla de chiringuitos, como dicen, feministas. Vamos a ver, es que es necesario que exista un Ministerio de Igualdad. Fue uno de los grandes logros, creo yo, de este gobierno, que exista un ministerio específico para luchar contra esta lacra. Es fundamental. Todo esto desaparecerá. Y yo me pregunto, una persona que haya comprado, entre comillas, ese discurso, ¿qué le genera? ¿Qué le supone? Yo lo hablo con hombres y me dicen, bueno, es que también hay muchos hombres que son maltratados,
O hay muchas denuncias que son falsas, hay mujeres que hacen denuncias falsas para conseguir las paguitas. Este discurso es otra prueba viva del populismo instalado. Sí, se dan casos, pero son mínimos y me ciño a los datos. He ido a los datos del Consejo General del Poder Judicial. He visto las sentencias no, pero he visto que hay 58.000 sentencias solo en el año 2022, Paco. El 0,003 corresponde a mujeres condenadas por haber presentado denuncias falsas por maltrato. La realidad es que el maltrato existe, y existe desde el primer momento, y quiero que me escuchen esas niñas de 14 y 15 años que se lanzan ya a la vida y tienen parejas, desde el primer momento en que te hace un comentario sobre cómo te debes vestir, desde el primer momento en que te quiere mirar un mensaje de WhatsApp o se ha visto que estabas en línea. Esto es un problema que tenemos en la sociedad. Y tenemos que trabajar para luchar, combatirlo y que los chicos y las chicas trabajen desde el respeto. Y ya no te cuento nada, que yo creo que ese es el entorno de la violencia de la que hablábamos antes con el asunto de las agresiones, las violaciones en manada, etc. Porque es otro de los grandes problemas que nos demuestran que la sociedad está cada vez más violenta. Y es por estos discursos que restan valor al problema. Y con esa lacra hay que luchar, ¿eh? Sí. Y hay que extinguirla. Sí. Así de claro. Vamos a ser implacables. Fíjese lo que cuando usted decía y ponía sobre la mesa esas niñas, que llega hasta un momento de que ese hombre decida cuál es el futuro de esa mujer. Cuando esa joven llega a la universidad, incluso la carrera que tiene que estudiar, porque ahí le influye. Y le dice, ahora vas a estudiar, que es que te vas a ir a no sé qué sitio, ahora nosotros y tal. Llegar a ese punto, la verdad que ya... Todo el trabajo que hemos tenido para conseguir que las mujeres accediesen, ¿verdad?, a la universidad, venimos de épocas muy duras, donde no había ni derecho a votar, ni derecho a expresarse. 3 personas que se reuniesen en la calle y eran sospechosas de estar conspirando contra un gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esto la gente no lo sabe, la gente joven. Yo tengo una edad en que yo nací justo con la muerte del dictador, pero yo he escuchado muchas historias de lo que supuso esa etapa. Y es una etapa que hay que dejar atrás. ¿Cómo vamos a volver ahora a ser nostálgicos a esas épocas? Por favor, estamos en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, con un problema gravísimo que es el cambio climático, que nos amenaza a nuestra salud, que nos amenaza a la conservación de nuestra biodiversidad. La biodiversidad de Gran Canaria hay que cuidarla, hay que preservarla. Yo me voy a ocupar de defender esos intereses, igual que los de las personas, porque también el medio ambiente es muy importante, ¿no? Tenemos que conservar esta tierra, que es única y que es un tesoro donde acuden mucha gente, cada vez tenemos más turismo y tenemos que hacer planes para un turismo sostenible, porque hay que admitir que es nuestro principal motor económico y hay que seguir apostando por el turismo, pero también es verdad que tenemos que hacerlo desde un planteamiento de partido, un planteamiento político para el desarrollo sostenible, para la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que supone ir a votar el próximo domingo. El próximo domingo, esa decisión que va a tener, ese voto indeciso, ese voto de quedarse en casa, el próximo domingo, a la hora de ejercer, de ir a votar, que hay que ir a votar, y usted lo acaba de decir, ese voto, sobre todo, yo quiero que cada vez que vayamos y acudamos a unas urnas, decir, vamos a rendir un homenaje a esos hombres y mujeres que han perdido la vida para que nosotros hoy podamos disfrutar de este derecho que tenemos constitucional, de esas mujeres que han luchado para que las mujeres puedan votar. Es que nos olvidamos pronto y no le rendimos ese homenaje de decir, pues voy a votar porque alguien se sacrificó porque yo hoy pueda votar. Ese domingo que lo tenemos a la vuelta de la esquina, 23 de este mes de julio, así de claro. La decisión de ese voto, ¿por qué tiene que votar al Partido Socialista Obrero Español, votar a Marta al Senado? Bueno, has hecho un homenaje magnífico a los demócratas que perdieron la vida. Efectivamente, la gente tiene que saber, si no lo sabe, hay mucha gente que lo sabe, que en el año 1931 llegó una república a este país, la Segunda República,
y que aunque fueran una etapa, una sociedad convulsa, hubo muchos gobiernos de distintos partidos, hubo muchos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y después vino ese golpe de Estado y 40 años de dictadura que privaron a muchos ciudadanos españoles y ciudadanas a vivir con derechos y a poder votar y elegir a sus representantes. Esto es un homenaje que hace el presentador y que yo le agradezco. El Partido Socialista Obrero Español, 144 años de historia, es el partido que ha defendido siempre a las mayorías sociales, que trabaja por el bienestar y el fortalecimiento de los servicios públicos, que nos garantiza un sistema sanitario gratuito, que nos garantiza una educación gratuita, y lo vamos a hacer de los 0 a los 18 años. Ya estamos implantando la educación 0 a 3 años en las escuelas. Con Ángel Víctor Torres ha sido posible en este gobierno, y gracias a que hemos creído desde siempre los socialistas que los principios de igualdad de oportunidades entre las personas son los que deben prevalecer. Nosotros lo que les pedimos es que analicen la situación en la que estamos, cómo podríamos haber estado con otra gestión política de la pandemia, que analicen cómo estamos cada día avanzando hacia nuevos modelos de economía en una sociedad que nos reclama aspectos de modernización tan importantes como los que explicaba antes, que analice pues cómo están las jóvenes que necesitan tanto apoyo para poder acceder a la vivienda. Hemos aprobado una ley de vivienda que topa el precio, pone límites al precio para que no haya especulación, para acabar con esa tensión que se genera en algunas zonas, porque estaban subiendo los precios muchos propietarios y teníamos que poner ese tope. Estamos hablando de políticas tendentes a ayudar a las personas mayores. Con el incremento que hemos hecho de las pensiones, equiparándolo al IPC, no se había hecho nunca. Las pensiones jamás se habían subido por encima del 0,29%. Los socialistas las subimos al 2,5%. Y este año al 8,5%. Nosotros tenemos muy en cuenta que nuestro sistema de pensiones es sostenible y tiene que tener solidaridad entre generaciones. La hucha de las pensiones hay que seguir llenándola. Podemos optar por partidos que nos digan que nos hagamos fondos de pensiones y que nos congelen la pensión nos obliguen a estar durante años pasándolo mal, o mucho peor de lo que estamos pasando ahora para llegar a fin de mes. Por todas estas razones, yo les pido la confianza al gobierno del Partido Socialista y al PSOE, a Pedro Sánchez. Yo estoy segura de que el próximo domingo la gente sabrá reconocer estos avances y saberlos diferenciar de lo que es esta especie de nebulosa de mala praxis por parte de los partidos de la oposición, con esa crispación, con esas mentiras que han estado diciendo y que no son ciertas. Por cierto, aprovecho para aclarar, porque me gusta hacerlo, Paco, nos han hablado de que somos un gobierno filoetarra. La razón es porque el partido Bildu, que tiene un gran apoyo en el País Vasco, nos ha apoyado en algunas ocasiones en el Congreso para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, es decir, cómo distribuimos los dineritos para los próximos años, y además, pues bueno, distintos acuerdos. Por ejemplo, la subida de las pensiones es posible gracias también a esos acuerdos, ¿no? Por tanto, eso es todo. Nosotros no hemos sentado en un Consejo de Gobierno a Bildu. Los que sí han estado haciendo pactos con Vox después de las elecciones del 28M ha sido el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros eso es también algo digno de que sea evaluado, de que sea considerado, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más que añadir. Lo cual agradecemos. Doña Marta, gracias por conocerla más personalmente a la candidata al Senado por Gran Canaria. La representación de Gran Canaria que esté en el Senado es importante. Sí, muy importante. Yo me dejaré la piel por representar los intereses de la ciudadanía de Gran Canaria, porque Gran Canaria es mi tierra y lo haré con mucho orgullo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco. Pues cerramos esta entrevista con doña Marta Saavedra, candidata al Senado por Gran Canaria por el Partido Socialista Obrero Español. El próximo domingo tenemos una responsabilidad. La responsabilidad pasa por asistir a las urnas, por votar. No vamos a perder ni 5 minutos, así de claro, pero sí vamos a decidir el futuro los próximos 4 años. Nuestras manos las tenemos con las papeletas al Congreso y al Senado.
Señores, gracias por su atención y ahora les dejamos con la mejor compañía, la programación de Canal 4 TV.